Vamos a hablar del reporterismo en grandes medios, pero con distintas perspectivas. Este es el esquema de lo que haremos. Primero hablaremos un poquito del papel de la prensa en nuestras sociedades, del papel de los reporteros dentro de la prensa, con qué problemas se puede encontrar un periodista cuando desea hacer lo que desea hacer, ¿no? Reportar como le guste, digamos, qué problemas se puede encontrar y cómo los puede sortear. No todos, pero algunas ideas sobre cómo conseguir publicar aquello que tu jefe no quiere, que suele ser a menudo. ¿Y qué retos acaban teniendo? Si ponemos mucha luz no se verá bien aquello. Y así mejor, ¿no? Sí, gracias. Bueno, lo primero es preguntarnos, ¿cuál es el papel de la prensa en la sociedad occidental, digamos, en el sentido de Colombia, España, cualquier lugar de estos? ¿Quién tiene una idea sobre esto? Debe ser informar. ¿Informar es una idea? Dar a conocer a los ciudadanos los eventos coyunturales que están pasando en el país. ¿Solo coyunturales? Sí, pues creería que la función de la prensa es brindar información que sea de interés para colectivos más que para individuos. Pero yo he dicho coyunturales, eso puede ser, pero coyunturales solo, ¿y por qué no más allá de la coyuntura? No hace falta que sean coyunturales. Pues lo coyuntural es lo actual, lo que está pasando en el momento y que tiene más relevancia, por lo tanto es lo que interesa más a los ciudadanos. Eso es una suposición, que es lo que más interesa a los ciudadanos, porque, por ejemplo, pueden ocurrir cosas y al ciudadano le cuentas que ha ocurrido algo, pero si no le explicas por qué ha ocurrido, y en ese por qué te puedes ir hacia atrás, por ejemplo, ¿no? Si no es, y a veces, bueno, entonces no es coyuntural, o sea que tenemos que contextualizarlo, ¿no? Sí que tienes razón en el sentido de que el periodismo explica las cosas nuevas, ¿no? Pero comprender la novedad significa comprenderla en profundidad, ¿sí? En su contexto, en su desarrollo, ¿no? ¿Qué más? Aparte de informar y explicar a la gente cómo es el mundo. ¿Qué es eso? ¿Cómo es el mundo? ¿Qué va pasando en el mundo? ¿Qué más? Allí no te oyen, ya deben estar protestando. ¡No te oímos! El periodismo como tal lo que trata es como narrar acontecimientos del pasado, del presente, para si... El futuro todavía no, ¿eh? Pues posiblemente también. Para, Eso es el colmo del periodismo, poder predecir el futuro. Sí, perdón. Sí. ¿Para qué? No hace falta, que grite. Que un día tendrá que dar la cara. Bien. prácticamente es eso, ¿no? El periodismo como tal lo que intenta es mostrarnos también como esa transformación, digámoslo así, de alguna forma, como ciudadanos, y también interpretar el contexto en el cual estamos sumergidos nosotros. Falta una cosa aquí. Falta una cosa que habéis oído hablar más de una vez. Habréis oído la expresión, el periodismo es el cuarto poder. ¿Sí? ¿Qué significa que sea el cuarto poder? No sabemos. ¿Cuáles son los otros tres poderes? ¿El futbolístico? No. Esa chica le hemos preguntado. El político, tal vez. ¿El político? No sé, por ejemplo, la iglesia. Esta mañana también han dicho cosas así. La iglesia, los militares, bueno, el fútbol también es un poder. No vamos mal encaminados. El cuarto poder, el compañero iba a decir y yo lo he cortado. Pues es que creí que me sabía los tres, pero la verdad no. Esto no se puede. Esto no se aprende como el catecismo. Y el otro no sé cuál pueda llegar a ser. Iba a decir un chiste, pero me callo. Montesquieu teorizó que hay tres poderes, debe haber tres poderes en una democracia: el poder ejecutivo, el gobierno, el poder judicial y el poder legislativo. Y que esos tres poderes se tienen que controlar entre ellos. El Parlamento tiene que controlar al gobierno, de hecho el Parlamento elige al gobierno, pero tiene que vigilar
que haga lo que tiene que hacer, que no se corrompa, que cumpla sus promesas, ¿no? Que responda a lo que quiere la sociedad. Y el poder judicial tiene que observar a todos, a los dos. Y también viceversa, el poder legislativo puede vigilar al judicial. Bueno, y el gobierno también, porque el gobierno tiene que vigilar que se cumplan las leyes. El legislativo las hace, pero el gobierno tiene que vigilar que se apliquen. Bien, esto en general no vamos a hacer ahora mucha más política, pero aquí se supone que esos tres poderes tienen una cierta tendencia a autonomizarse, porque todos son del estrato 6. ¿Sabéis? ¿Conocéis a alguien que sea de estrato bajo, que esté allá arriba? No, todos son del mismo barrio. Y entonces defienden intereses comunes. Acaban haciéndose amigos y tan panchos, ¿no? Entonces, la prensa aquí entra como un factor de control de esos tres poderes, por eso se le llama el cuarto. Ciertamente esta definición es antigua, pero sigue funcionando en gran parte, y es antigua porque ya nos hemos dado cuenta que el poder económico es todavía más importante, y es el que controla a los demás, de alguna manera. Pero eso solo nos ayuda simplemente a ampliar los poderes a controlar, ¿sí? Y la Iglesia, si queréis, también, o lo que sea. Es decir, que la prensa, en una democracia, no solo formal, se supone que tiene la función de controlar a los poderes, ¿sí? Ser la voz del pueblo que controla a los poderes. Y también, en ese ser la voz del pueblo, dar la voz a quien no tiene una voz pública, como ya tiene la gente con poder, ¿no? Esto es tan así que los teóricos de la política y de la prensa llegan a decir que sin la prensa no es posible la democracia, porque entonces todos los que tienen poder harían lo que les da la gana, ¿sí? Porque nadie les vigila, ¿no? Y sin democracia no es la prensa no sirve de nada, porque no hay libertad, ¿sí? Tiene que haber libertad para que sirva la prensa. Libertad efectiva, no solo formal, ¿no? Eso que no es mucho, porque en realidad la prensa también acaba siendo muy a menudo propiedad de gente poderosa, que también vive en el estrato 6, ¿no? Y esto, bueno, en fin, es parte de mi acomodación a Colombia, aprender de esto de los estratos. Bien, esto podría ser, claro, si los jefes de la prensa también son privilegiados, entonces esto se acaba enseguida, ¿no? Porque, ¿qué podemos esperar? Bueno, la verdad es que, es verdad, está limitado, pero el hecho de dar la voz a los de abajo ya es una buena cosa. El hecho de que los de abajo exijan que la prensa controle al poder es buena cosa, y hay mucha gente que igual no son los jefes, pero muchos periodistas que creen que la prensa tiene que jugar ese papel, ¿no? De servir a la gente humilde, a la gente de la calle, ¿no? Y oír sus reivindicaciones, ¿no? Y controlar que el poder no se corrompa y que cumpla lo que los votantes quieren, ¿no? Por lo tanto, aunque tenga límites, abre una cierta expectativa, ¿no? Y una brecha dentro del dominio de los que tienen poder. Bien, esta filosofía, digamos, de ser el cuarto poder como controlador de los otros poderes, se puede concretar y ampliar a filosofías distintas. Por ejemplo, hoy podríamos decir que, ¿por qué no la prensa, en este control del poder, o en lo que sea, no tiene que ser también una defensora de los derechos humanos, ¿no? O una defensora del medio ambiente, no por sí mismo, aunque también, sino porque si el medio ambiente se deteriora, todos los humanos van a padecerlo, ¿no? Si la atmósfera es mala, ¿verdad? Y también, bueno, aquí hay toda una variedad de funciones concretables y aplicables, ¿no? También podríamos decir por qué la prensa no contribuye también a construir paz, ¿no? A reducir la violencia, no contribuye también a buscar la mejor solución a los conflictos que tiene la sociedad. El conflicto es un concepto normalmente demonizado, subvalorado incluso. El conflicto es, no me malinterpreten,
el conflicto es algo que no presenta demasiados problemas en sí mismo. Los conflictos son consubstanciales a la humanidad, consubstanciales a las sociedades. Las sociedades evolucionan, los distintos grupos cambian de necesidades, se hacen mayores. Si nos hacemos todos mayores, necesitaremos más geriátricos. Y si no hay geriátricos, estaremos en conflicto. Diríamos que el gobierno los haga, ¿sí? O si hay más niños, no hay escuelas, tendremos un conflicto. Hacen falta escuelas. Si hay más gente, hace falta más comida, más productos agrarios, pues igual, ¿no? Bueno, muchísimos casos, como por ejemplo uno que veremos de una lucha entre dos pueblos colombianos por el control del agua de un río, que se había hoy o ayer en el tiempo, ¿no? Pues eso es natural que ocurran esos conflictos. Los conflictos son una maravilla para el periodismo. No armados, también en sentido periodístico, no para la sociedad, ¿no? Pero los conflictos proporcionan la clave de lo que es noticia. Los conflictos no solo revelan que hay algo que no funciona en la sociedad, por lo cual es bueno saberlo, ¿sí? Sino que nos proporcionan noticias. O sea que nosotros, como periodistas, estamos continuamente hablando de conflictos, porque dan novedades, que es lo de la coyuntura que decía él, ¿sí? La pregunta capital que le hace un redactor jefe al periodista que acaba de llegar a la redacción, después de ir donde haya ido, es ¿qué hay de nuevo, viejo? ¿Sí? Entonces, si tengo algo nuevo, tenemos noticias, ¿verdad? Bien. O sea, primera cuestión. ¿Podemos pensar en un periodismo orientado hacia el conflicto, que ya lo es, hacia la asunción del conflicto como algo consubstancial a la vida, pero que a la vez intente evitar que eso entre en veredas de violencia, ¿sí? Que evite la guerra, que evite matarse? Pero el conflicto es bueno, porque revela injusticias, revela desequilibrios. A veces los conflictos son entre actores en situación asimétrica, uno muy poderoso y uno muy poco poderoso, o a veces no, a veces son más equilibrados, ¿sí? Hay de todos los tipos y maneras. Pero en principio partimos de que el problema no es el conflicto, el problema es cómo se gestiona el conflicto, ¿sí?